Buenas noches, Lick. Buenas noches. Muy buenas noches. Carlos, Lick. Bueno, jóvenes, muy buenas noches. ¿Querías decir algo, Estuardo? Buenas noches. Sí. Manuel. Buenas noches, Lick. Qué bonito recibimiento nos dio el día de hoy. Muchas gracias. No, hay que cambiar un poco, ¿va? Para no estar tan cansados en esto. Bueno, vamos a tener hoy el punto vamos todavía nos queda las jornadas de trabajo que lo vamos a ver el día lunes. Lick, Dime, Manuel. Bueno. lo que había hablado con usted, no sé Bueno, si... ¿tenés ahí? ¿No tenés cómo presentarla, Manuel? Creo que no, pero espérame. Como no la tenía lista como para presentación, Lick, pero la puedo mandar al grupo y ahí lo pueden ver. ¿La puedes publicar en el grupo? ¿Sí? Publicala. Va, ahí va. Esa creo que la tomamos en cuenta para efectos de examen hoy. Lo que nos hizo jugar manera de investigar y tenernos
con ese apoyo. Bueno, jóvenes, entonces vamos a ver el tema de la terminación de los contratos de trabajo. Vamos a ver su definición, su clasificación, puede ser por mutuo consentimiento, por decisión unilateral. Nosotros, dando el preaviso, podemos renunciar y el patrón después del periodo de prueba nos puede despedir. Por causa imputable a una de las partes, aquí está el despido directo y el indirecto. Artículos 77 y 79 del Código de Trabajo. Por disposición de la ley. Causas de terminación involuntaria del contrato de trabajo. Causas que permiten terminar el contrato de trabajo sin responsabilidad de las partes. La terminación ilegal de los contratos de trabajo, que lo efectúan los patronos. Documento que acredita la terminación de un contrato de trabajo y las prestaciones irrenunciables en todo contrato de trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de su definición, está en el artículo, claro, vamos a encontrar doctrinarias, pero hoy nos vamos a concretar a hablar del código. Entonces, en el artículo 76 vamos a encontrar nosotros una definición de lo que es una terminación de un contrato individual de trabajo. Artículo 76 del Código de Trabajo. Hay terminación de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a esta, cesándola efectivamente, ya sea por voluntad de una de ellas, por mutuo consentimiento o por causa imputable a la otra, o en que ocurra lo mismo, por disposición de la ley, en cuyas circunstancias se extinguen los derechos y obligaciones que emanan de los contratos. Y vean lo interesante, porque, por ejemplo, cuando nosotros los trabajadores renunciamos y todo el periodo de entrega del cargo, ese ya no se cuenta como relación laboral. Sí lo tiene que pagar el patrono, pero ya no es parte de la relación laboral. Entonces, su clasificación por mutuo consentimiento, por decisión unilateral, por causas imputables a las partes y por disposición de la ley. Veamos la primera, por mutuo consentimiento. Artículo 86 del Código de Trabajo. El contrato de trabajo termina sin responsabilidad para las partes por alguna de las siguientes causas. Por el plazo fijo. Se venció el plazo fijo. Por conclusión de la obra. Por causas legalmente expresadas o estipuladas en el contrato. Por ejemplo, el interinato. Por mutuo consentimiento, esa es la más práctica común. Sin embargo, creo que el licenciado Franco hace una mera anotación muy valiosa, muy importante, donde dice que también él considera que sea el mutuo consentimiento cuando se firmó el contrato, pero no se ha iniciado la relación laboral. Ahí sí es factible que de común acuerdo le pongan fin. Entonces, pero en la práctica, que no lo diga la ley, se da también el mutuo consentimiento cuando ambas partes deciden ponerle fin a la relación laboral. El problema aquí es de que no se señala en el código porque ustedes dirán, bueno, pero si es de mutuo consentimiento que van a terminar, claro, va a ganar el patrón que no le va a pagar prestaciones, pero también el trabajador se puede evitar el famoso preaviso, los daños y perjuicios que se puedan causar. Entonces, decisión unilateral. Esta pues ya la leímos, pero la vamos a leer completa. Artículo 83 del Código de Trabajo. Aquí una de las dos partes decide ponerle fin. Artículo 83 del Código de Trabajo. El trabajador que desee dar por concluido su contrato de trabajo por tiempo indeterminado, o sea, por tiempo indefinido, sin justa causa o atendiendo únicamente a su propia voluntad, y una vez haya transcurrido el periodo de prueba, debe dar aviso previo al patrono de acuerdo con lo que expresamente se estipule en dicho contrato, o en su defecto con las siguientes reglas. Si Manuel Hernández trabajó en una empresa 6 meses de servicios continuos, debe renunciar con 1 semana de anticipación. Si Manuel trabajó de 6 meses a 1 año, debe hacerlo con 10 días de anticipación. Si fue de 1 año, pero menos de 5, debe de hacerlo con 2 semanas de anticipación. Y si tiene más de 5 años de trabajar en la empresa, de hacerlo con 1 mes de anticipación.
Lo importante es que dichos avisos deben darse siempre por escrito, pero si el trabajador también puede darlo en forma verbal. En este caso se tiene que asesorar o tiene que acompañarlo precisamente los testigos. No puede ser, o sea, no puede ser compensado pagarle al trabajador al patrón una cantidad igual al salario actual correspondiente a las expresadas plazas, salvo que esto último lo consienta. Vean, no tiene ni siquiera. Solo déjenme ver aquí que nos están pidiendo ingresar. ¿Querías decir algo? Micrófono. Javi. Bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, lo hacer por escrito. Vean, lo que esta norma está indicando no tiene ni siquiera lógica, pero dice que si ambas partes están de acuerdo, lo pueden hacer. Yuma, ¿tenés encendido tu micrófono? No, puse un palo y se subió el palo y lo subí al último piso. Y ya estaba viendo. Ahí estamos. Evitemos oír lo que no. Bueno, vean pues. Dime, Amy. Buenas noches, licenciado, y buenas noches, compañeros. Licenciado, me causa siempre duda y hoy precisamente que estamos tocando el tema es de que, pongámosle, los empleados sí tienen que dar aviso, ¿verdad? Para terminar el contrato, pero ¿qué sucede cuando el patrono despide a un empleado? A él no le notifican ni unos días antes o una semana antes. Espérate, Dayana, espérate, vamos a ver. Entonces estamos ahorita con que nosotros vamos a renunciar. Lo podemos hacer por escrito, si fue en forma verbal, lo podemos hacer en verbal, solo que tenemos que decidir los dos testigos. Aquí lo que yo les digo, que lo he subrayado. Fíjense que si no damos ese aviso, imaginemos que sean 5 años trabajados, y no damos el aviso, el patrón nos puede demandar por daños y perjuicios, precisamente por ese mes. Pero dice la ley que si es tanta la urgencia de Maribel, y está acá, se lo he subrayado, que dice, señor patrono, yo me tengo que ir porque es urgente, pues me acaban de elegir diputada del Congreso. Entonces viene Maribel y dice, yo me tengo que asumir. Bueno, el patrono, y él dice, mire, los daños y perjuicios de una vez se los voy a pagar. Lo que la ley no permite es que haya un documento donde diga que Maribel le está pagando un salario al patrono. Si Maribel es trabajadora, no puede pagar al patrono. No se lo va a dar en concepto de daños y perjuicios, porque no hizo la renuncia con la antelación debida. Ese es diferente, ¿oye? Bueno, también se dan otros casos, por ejemplo, ahorita, Jorge, solo déjame ver esto. Se dan otros casos, por ejemplo, en el trabajo de aprendizaje. Pero ahora vemos el patrono. En el artículo 81 dice lo siguiente: en todo contrato de trabajo por tiempo indeterminado o tiempo indefinido, los 2 primeros meses son de prueba, salvo que de acuerdo patrón y trabajador pueden pactar un periodo menor a esos 2 meses de prueba. Durante el periodo de prueba, cualquiera de las partes puede ponerle término al contrato por su propia voluntad, con o sin justa causa, sin incurrir en responsabilidad. En la iniciativa privada, periodo de prueba. Peter, el micrófono. Peter, el micrófono. Aquí estamos, no es pena, aquí vamos a estar. Bueno, en el periodo de prueba, en la iniciativa privada son 2 meses. El ascenso también es de 2 meses. Pero en el Estado, ustedes saben, de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Servicio Civil, son 6 meses los periodos de prueba, y en caso de ascenso son únicamente 3. Eso lo dice directamente el artículo 54. ¿Sí? Se lo estoy diciendo porque lo podemos preguntar. Bueno, causas imputables a una de las partes. Aquí sí vamos, con el despido directo y sus causas y el despido indirecto. Entonces nos vamos a ir directamente al artículo 77. Vean qué interesante. Este artículo 77 lo ven ustedes en toda su carrera.
son causas que facultan al patrón para dar por terminado un contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. ¿Qué quiere decir eso? El patrono, si es Maribel la que la que la van a retirar por una de estas causales, no te va a pagar indemnización, pero sí te va a pagar las irrenunciables. ¿Qué significa eso? Te va a pagar vacaciones, te va a pagar aguinaldo, te va a pagar la bonificación de incentivo y te va a pagar la bonificación anual para el sector privado y público, el bono 14. Ahora veamos cuáles son. Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral, siento que es una norma demasiado amplia, porque ¿quién va a calificar qué forma es inmoral del trabajador? ¿Será que el estar pronunciando palabras inadecuadas será un acto inmoral? ¿Será que la forma de vestir será un acto inmoral? Para unos sí, para otros no. Entonces yo lo que considero es que la norma es demasiado amplia en ese sentido, porque ¿quién va a calificar la parte inmoral? ¿Quién va a determinar la parte inmoral del trabajador? Se lo dejan al patrón. O bien que el trabajador acuda a la injuria, a la calumnia, a las vías de hecho contra su patrono o sus representantes. Vean, la calumnia y la injuria, ahí les dejé los artículos del Código Penal donde está su definición, pero las vías de hecho nos fuimos directamente a una resolución de una corte en Chile, una corte de apelaciones, y dice que las vías de hecho son las agresiones físicas. Ya si usted agrede al patrono o a su representante, pues lo van a despedir. ¿Sí? B. Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra alguno de sus compañeros. ¿Sí? Eso significa sí, que si hay agresiones físicas entre compañeros, es motivo de despido. Durante el tiempo que se ejecuten las labores, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina o se interrumpan las labores. Esos son hechos que se dan y si interrumpen la disciplina y si interrumpen las labores. ¿Saben? Cuando el trabajador ve que interesante, fuera del lugar donde ejecuta sus labores, no está en la empresa. Cuando el trabajador fuera del lugar donde ejecuta las labores y en horas que sean de trabajo, pero son horas de trabajo, acuda a la injuria, la calumnia, vías de hecho contra el patrono, sus representantes, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y como consecuencia de ellos se haga imposible la convivencia y armonía para la realización del trabajo. Cuando el trabajador comete algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio del patrono, de alguno de sus compañeros de trabajo o en perjuicio de un tercero en el interior del establecimiento, tres circunstancias: patrono, compañero o un tercero. Así como cuando cause intencionalmente por descuido o negligencia daño material en las máquinas, errar materias primas, productos y más objetos relacionados en forma inmediata o indudable con el trabajo. Cuando el trabajador revele los secretos que alude el inciso G del artículo 63, los de comercialización, los de fabricación, inclusive los contables, los financieros, eso va a provocar que le demos una causa al patrono para que nos despida, sin responsabilidad de su parte, sin tener derecho a indemnización. Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo, sin permiso del patrono o sin causa justificada, durante 2 días laborales completos. Si no hay reglamento o otra disposición, se la van a aplicar. 2 días que falte al mes va a ser motivo para que lo despidan. O bien dice durante 6 medios días laborales en un mismo mes calendario. Esta yo considero que es la antigüedad que tiene la norma, porque antes habían 2 jornadas de trabajo, de 8 a 12 y de 2 a 6. Pero actualmente ustedes saben que lo que le van marcando unos son minutos, que si hay reglamento interior de trabajo le van a aplicar amonestación verbal, amonestación por escrita,
suspensión por 8 días sin goce de salario y posteriormente la destitución. La justificación de la inasistencia se hace en el momento en que usted regrese a sus labores, si no lo hubiera hecho antes. Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta a adoptar medidas preventivas o seguir procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Qué importante es entonces aquella disposición legal, aquel acuerdo gubernativo que regula lo relativo al reglamento de salud y seguridad ocupacional. Porque si nosotros los trabajadores estamos fallando, va a ser motivo para que nos despidan. O cuando el trabajador se niegue en igual forma a acatar normas o instrucciones que el patrón o sus representantes en la dirección de los trabajos le indiquen con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento de sus labores. No que yo sé cómo hacer el trabajo, siga las instrucciones, porque puede ser motivo o causa para que nos despidan sin responsabilidad del patrón. Inciso H. Cuando infrinja cualquiera de las provisiones del artículo 64 o del reglamento interior de trabajo debidamente aprobado, después que el patrono lo aperciba por escrito. Vea lo que dice la norma. Si es reglamento, la primera amonestación es verbal, la segunda es por escrito, la suspensión por 8 días y el despido. Pero si no hay reglamento, se van a ir únicamente por un apercibimiento por escrito y luego el despido. No es necesario el apercibimiento en caso de embriaguez, cuando a consecuencia de ella se ponga en peligro la vida y la seguridad de las personas o los bienes del patrón. Cuando el trabajador, al celebrar el contrato de trabajo, haya inducido en error al patrón, pretendiendo tener cualidades o condiciones o conocimientos que evidentemente no posee, presentándole referencias o atestados personales cuya falsedad éste luego compruebe, o ejecutando su trabajo en forma que demuestre claramente su incapacidad en la realización de las labores para las cuales haya sido contratado. Cuando el trabajador sufra pena de arresto mayor o se le imponga prisión correccional por sentencia ejecutoriada. Vea, ya aquí ya acabaron los recursos y hay sentencia ejecutoriada. O se le pone un arresto mayor, es motivo para que nos despida. Ya vimos en la otra norma en qué casos procede la suspensión. Cuando el trabajador incurre en cualquier falta grave a las obligaciones que imponga el contrato. Es entendido que siempre que el despido se funde en un hecho sancionado, también por leyes penales, queda a salvo el derecho del patrono de entablar las acciones correspondientes ante las autoridades comunes, penales comunes. Vamos a encontrar en el trabajo de casa particular o trabajo doméstico que además del 77, también a esta clase de trabajadores le aplican la falta de respeto o el maltrato notorio del trabajador doméstico para las personas que habitan la casa donde se prestan los servicios, y la desidia manifiesta de este incumplimiento de sus obligaciones. La desidia es la negligencia de no querer hacer las cosas, de actuar de una manera lenta, de una manera inadecuada, como que no hay interés en realizar el trabajo. Son 2 motivos o 3 motivos para que den despedido. Adicional a del 77, también están estas para la trabajadora de casa particular. En el trabajo del transporte, también puede ser, porque nosotros, dice, además de la 77, le vamos a aplicar la siguiente, ¿sí? La prohibición que implica el artículo 64, inciso C, que si no me equivoco, la embriaguez. La falta notorio de respeto que se ve a los pasajeros. En el trabajo de transportes, además del 77, la falta de respeto a los pasajeros es motivo para que despidan a un trabajador. En el 173, en el trabajo de aprendizaje, el patrón no puede despedir sin responsabilidad de su parte del aprendiz que adolezca de incapacidad manifiesta para aprender el arte, la profesión o el oficio. En trabajo del mar y las vías navegables, además del 77 también,
la violación o desobediencia voluntaria manifiesta de las órdenes del capitán en uso de sus atribuciones, el abandono de la guardia de la nave, la falta de respeto que se debe a los pasajeros y el 64C, que es la embriaguez. Ahora, este es despido indirecto. Jorge Polanco, patrono, despide a Mirna Berganza en forma directa. Mirna, incumpliste esta disposición del 77, por lo tanto, aquí está tu nota por escrito para decirte que a partir de hoy dejas de ser trabajadora de la empresa. Ahí está completándose el despido directo, que es el que el patrón hace directamente al patrón por nosotros, infringir una del 77 o las adicionales que vimos, por las contenidas en pactos o cualquier otra disposición legal, pero ¿qué efecto va a tener a partir de cuándo? Sí, yo te digo. Imagínate, a mí me preocupa la primera, una actitud inmoral de un trabajador. Es demasiado amplio. Pero alguien que me lea el 78, aquí va a hablar de prescripción 2 veces hoy. En ambos casos la prescripción es de 30 días, que por cierto es un tema que vamos a estudiar más adelante, la prescripción. Todo el prescribe. ¿Quién nos apoya con darle lectura al 78 para no... Yoli. Por favor. No, yo. Buenas noches. Listo, artículo 78. La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior surte efectos desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador indicándole la causa del despido y este cese efectivamente sus labores. Pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y prevención social antes de que transcurra el término de prescripción con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador. Sigo con los dos incisos, ¿verdad? Permitidme, sí, por favor. Okay. Pero aquí estamos ya con lo que ya le leo. Acuérdense, el patrón nos tiene que comunicar por escrito, porque tenemos el derecho de defendernos. Por eso dice que si no estamos de acuerdo, ¿sí? Si Mirna no está de acuerdo con el despido, entonces Mirna lo que tiene que hacer es emplazar, o sea, demandar al patrono para que le demuestre que la causa que está indicando, sí, sinceramente la violentó. O sea, tenemos el derecho de defensa, sí, por supuesto. Y si en un caso nosotros le llegáramos a demostrar al patrono de que él no tiene razón, la tenemos nosotros, ¿qué sanción le aplicamos? Le aplicamos el inciso A y el B del artículo 78, que dice indemnización, que si vamos a ir aplicando el 82 y el 84, vamos a encontrar que es un mes de salario por cada año laborado. 2, si nos vamos a tribunales, porque es ahí donde vamos a tener que exigir nuestro derecho, tiene la obligación de pagar los daños y perjuicios. Y eso de una vez en la misma sentencia, en la liquidación, lo agregan, ¿no? Le agregan por daños y perjuicios hasta un máximo de 12 meses. Y las costas judiciales. Bueno, veamos qué es el artículo 82. ¿Quién me lee todo el 82? Por favor, Luis Felipe. Gracias, licenciado. Perdone que lo interrumpa. Fíjese que yo siempre he tenido una duda con esto con referencia a los daños y perjuicios. ¿El abogado es el quien se va a encargar en pedir algún tipo de cantidad por esos daños? ¿O es Lo que te aplican aquí es lo que tenías de salario. ¿Por cada año siempre? Por cada año. Fíjate que yo te voy a ser honesto, los daños y perjuicios en la práctica, es lo que cuando uno va a negociar con el patrono, es lo que él sale beneficiado. Mire, te voy a pagar tu indemnización y tus prestaciones de ley, pero si vamos a negociar no te voy a pagar los daños y perjuicios. Y a veces se llega al acuerdo que así se haga porque todavía no tenés la liquidación. Miren, la clase trabajadora ha salido beneficiada en algunas disposiciones, en lo que está es en la lentitud de los procesos.
No, ustedes, algunos trabajan en el Estado, saben que irse, ustedes van a pelear su 029, que hay una relación laboral y todo lo demás, son años de años. Ya, Pero déjeme en la ver si le iniciativa entendí. privada, en la iniciativa privada, en las Déjeme ver si... negociaciones, Luis Felipe casi siempre se cede, nada más por los daños y perjuicios. Ah, bueno, estos daños y perjuicios, vamos a ver si le entendí, disculpe. Si el trabajador llevaba 5 años y durante esos 5 años se le puede pedir daños y perjuicios por No, cada año. no. No. Mira, pues ese es, aparte de su indemnización, un mes de salario por cada año laborado. Ujú. Y aparte de eso, te tienen que pagar las irrenunciables, vacaciones, aguinaldo, todo lo demás. Ujú. No, estos daños y perjuicios es como él no te demostró la justa causa del despido, entonces vos lo vas a demandar. ¿Sí? Oh, ya. Y al tener tu sentencia, ahí van a agregar, como tuviste que ir a tribunales por irresponsabilidad de él, porque realmente no había motivo para despedirte, la ley lo castiga con que debe pagarte 12 meses de daños y perjuicios. Ah, ya. Ahora sí le entendí perfectamente, licenciado. Muchísimas gracias. Hoy. No, espérenme un segundo, solo quiero que terminemos con el 82. ¿Quién nos apoya con el 82? Lo leo yo, licenciado. Por favor, Karina. Y espere, no quiten la mano para que les dé el tiempo. Artículo 82, Código de Trabajo. Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye una vez transcurrido el periodo de prueba, por razón de despido injustificado del trabajador o por alguna de las causas previstas en el artículo 79, el patrono debe pagar a este una indemnización por tiempo servido equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos. Y si los servicios no alcanzan a un año en forma proporcional al plazo trabajado, para los efectos del cómputo de servicios continuos, se debe tomar en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. La indemnización por tiempo servido que rige, además, por estas reglas. Inciso A. Su importe no puede ser objeto de compensación, venta o cesión, ni puede ser embargado, salvo en los términos del artículo 97. Inciso B. Karina, esta es otra reforma que tienen que hacer. Fíjense que yo he visto instituciones, o más que todo bancarias para ustedes, que trabajan en embargo a las indemnizaciones. Y cuando preguntan, es que el mismo trabajador dice que firmó. Y como no paga, que cuando se retire o lo retiren, que cobren con indemnización en lo que tiene. Señores, hay una prohibición. La indemnización no es embargada. Salvo el 97. El 97 es la irresponsabilidad de no pagar alimentos. En alimentos sí le aplican a ustedes en todo. Eso sí, es embargable la indemnización. Si usted no está dando alimentos, le pueden embargar. Y lo dice claro en inciso A. Continuamos. Inciso B. Por su importe debe calcularse tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante los últimos 6 meses que tenga de vigencia el contrato o el tiempo que haya trabajado, si no se ha ajustado dicho término. Inciso Luis C. Felipe, espérate, Luis Felipe, por lo que me preguntabas. Dígame, Aquí licenciado. tanto la indemnización como los daños y perjuicios van a ser en base a esto, mira, en base al promedio de los salarios devengados por el trabajador durante los últimos 6 meses. Oh, bueno. Durante los 6 meses. 6 meses. Eso es interesante porque si trabajaste duro, va a ser mejor. Continuamos, Karina. Gracias, licenciado. Inciso C. La continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, licencias, huelgas legales u otras causas análogas que según este código suspenden y no terminan el contrato de trabajo. Ya lo vimos. Sigamos. D. Es nula ipso iuri la cláusula del contrato que tienda a interrumpir la continuidad de los servicios prestados o por prestarse. Y inciso E. Solo quiero que te detengas en este. No sé, yo creo que aquí en la clase tenemos auditores y contadores y de recursos humanos. Yo siento una ingratitud en el inciso D.
están exonerando al patrono del pago de indemnización. Lo están exonerando. Por eso yo creo que es una reforma urgente en Guatemala, donde de veras, si yo me retiro por invalidez o por vejez, ese es un programa que yo como trabajador estoy contribuyendo al Seguro Social. Claro, el patrono da un porcentaje, pero es por disposición de la ley, no es un acto voluntario. ¿Y cómo se atreven a querernos quitar la indemnización porque nos va a cubrir el Seguro Social, ya sea por invalidez o vejez? Pero si hay un descuento que nos hacen a nosotros los trabajadores. Esa es otra norma que primeramente vamos a pelear más adelante para que ya exista una reforma. Existe una reforma. Yo soy de la idea que no tiene nada que ver lo del Seguro Social que en que nos paguen nuestra indemnización. Pero démosle lectura, Karina, para que nos quede grabado y nos quede para nuestro propio análisis. Inciso E. El patrono que despida a un trabajador por causa de enfermedad o invalidez permanente o vejez no está obligado a satisfacer dicha indemnización, siempre que el asalariado de que se trate esté protegido por los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y quede devengado desde el momento mismo de la cesación del contrato, una pensión de invalidez, enfermedad o vejez cuyo valor actuarial sea equivalente o mayor a la expresada indemnización por tiempo servido. Si la pensión que cubre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fuere menor, según su valor actuarial, que conforme a la expectativa de la vida del trabajador determine dicho instituto, el patrono queda obligado únicamente a cubrirle la diferencia. Si no gozare de dicha protección, el patrono queda obligado a pagar al trabajador la indemnización por tiempo servido que le corresponda. Fíjate, pues, solo detenerte ahí. Vean, hoy saben que con un trabajador ya es obligación pagarle al trabajador del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por eso esa norma que merece ya es hora de que la modifique. Continuamos. El trabajador que por enfermedad o invalidez permanentes o por vejez se vea imposibilitado de continuar en el desempeño de las atribuciones de su cargo y por cualquiera de esas circunstancias que debe justificar previamente, se retire, tiene derecho a que el patrono le cubra el 50% de la indemnización prevista en este artículo, siempre que no goce de los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero sí disfrutándolos. Este únicamente le reconoce una pensión cuyo valor actuarial será menor que la que le correspondería conforme a la regla inmediata anterior, de acuerdo con la expectativa de vida que para dicho trabajador fije el indicado instituto. El patrono solo está obligado a cubrirle en el acto del retiro la diferencia que resulte para completar tal indemnización. En el caso de que la pensión que fija el trabajador, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sea superior o igual a la indemnización indicada en este párrafo, según las normas expresadas, el patrono no tiene obligación alguna. Bueno, tres intervenciones nada más para pasar al indirecto, para poder avanzar. 3 intervenciones. Comenzamos con Pamela. Gracias, licenciado. Buenas noches. Yo tengo una duda. Cuando en la carta de despido de una persona no colocan una razón, sino únicamente colocan que se da por terminado el contrato, ¿eso es legalmente aceptable o no? Lo que pasa es que lo tienes que tomar como una renuncia. Ajá. Acuérdate que el problema del trabajador que solo pone una nota sin, así como tú me dices, es una renuncia del 83, que tendría que hacerla con la anticipación que hablamos. No, pero que la empresa la redacte de esa manera. Ah, bueno, la empresa, sí, la empresa. Sí. Es complicado porque no hay motivo. El asunto es de que es lo que, fíjate que, bueno, en Guatemala nosotros queremos defender algo que para mí, pues,
deberíamos de aplicar el principio de primacía de la realidad, entre lo escrito en documentos y la realidad, ¿verdad? Porque mira, Pamela, fíjate que dice, tratadistas que dicen que en Guatemala no existe la terminación del contrato por mutuo consentimiento, y únicamente puede darse, dice, cuando se hizo el contrato, pero nunca se inició la relación laboral. Pero en la práctica no es cierto. O sea, imagínate lo que tú me estás hablando, sin motivo, sin justificación, no te despidan. Es más, yo he visto muchas notas, ¿sabes qué? Que se despide por reorganizaciones. Pero Sí, porque no hay una causa. Ninguna. No, ese es abuso, ¿viste? ¿Y sabes dónde el problema serio? Que nosotros, vamos a ver, en qué caso la ley obliga a que nos reinstalen. Pero en este caso que el patrón te dice, mire, está por despedida, si te va a pagar tus prestaciones, ¿qué reclamo puedes hacer? Si la ley dice que, es que mire, no había motivo porque me pidiera que me reinstale. No, pero si la ley tiene 4 casos que vamos a ver ahora, hay uno que está por ahí escondido, 5 casos donde procede la reinstalación. Entonces lo que corresponde es el pago de tus prestaciones y tu indemnización. Esa es una práctica que no lo dice la ley, pero esa es una práctica. Fíjate que yo no he podido terminar el libro que estoy haciendo precisamente por eso. Porque yo digo que también nosotros en los libros que hacemos debemos de aplicar el principio de primacía de la realidad. Porque una cosa es lo que está escrito. Mira esto que estamos viendo del Seguro Social. Esto para mí es complicado. Yo te puedo ver, te puedo demostrar y te lo puedo decir con toda certeza. Yo vi un banco del sistema haciéndole préstamo a un jubilado del IX sobre su pensión. Y es prohibido. Pero por ahí hay una norma en la ley de bancos donde como que ellos tuvieran prioridad sobre los derechos humanos, porque es sector financiero. Entonces, y triste, te digo triste, porque muchas veces, no todos, pero hay gente que le da la razón, que dice, pero si voluntariamente nadie forzó al trabajador a firmar. Pero Pamela, si la ley dice que tu jubilación es inembargable, yo puedo firmarle al banco que le doy toda mi pensión, pero legalmente no me la puede embargar. Pero como la sociedad aceptó, y aquí está en el documento, yo no puedo renunciar a mi derecho a jubilación si es mi comida y mi vejez. Claro. Pamela, hay muchas injusticias, muchos desórdenes. Yo siempre he creído que el día que Guatemala decida aplicar correctamente la ley, la que está escrita, Guatemala sería otro. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando de la clase trabajadora, aquel obrero guatemalteco que lo que gana es el sustento para su familia. Pero lo que tú dices, ni siquiera te dan un motivo. Sí, porque prácticamente es un despido injustificado, digamos. Sí, me la estás poniendo, y habla, fíjate, y el código habla de estabilidad laboral. O sea, bueno, pero no nos vamos a poner tristes por eso. Lo que podemos hacer, hagámoslo. Licenciado. Nosotros somos los agentes de cambio, ¿sí? Me gusta, yo te digo, no tenés idea cómo me he encontrado ahorita con casos. Hoy precisamente un caso que me parece interesante, ¿ves? Me habló una exalumna y dice, Lick, tengo un caso de previsión social. ¿Ahí cuál es? Le digo. Me está hablando de la invalidez permanente. Y esta es la semana que viene, vamos a sentarnos a platicar porque es de un familiar de ella. Pero me parece fascinante. Entonces, lo que tenemos nosotros es que ir conforme a la ley. Claro, yo te digo, hay interpretaciones incorrectas, pero yo soy de la idea de que hay que ser agente de cambio. Bueno, Pamela, dejémoslo ahí para seguir avanzando. Gracias. Muchas gracias. Despido indirecto. Después le doy tiempo a los demás. Jóvenes, se lo voy a preguntar yo en el examen y lo tiene que aprender para lo que falta de la carrera y para su ejercicio profesional. El indirecto es cuando nosotros los trabajadores nos damos por despedidos. Resulta que Pamela Patrono está infringiendo las normas del artículo 79.
Avidán Ortiz, trabajador, tiene derecho a decirle, doña Pamela, disculpe, usted, por ejemplo, no me está pagando mi salario en el tiempo convenido, en la forma convenida, en el lugar establecido. Y eso el artículo 79 me faculta a mí por darme por despedido. Aquí le notifico que a partir de hoy termina la relación laboral. ¿Con qué propósito lo voy a hacer? Para que me pague mi indemnización. Pero no olvidemos que aquí también tiene derecho el patrono a defenderse. Y nosotros a exigirle. Porque mira, pues, Avidán Ortiz te presenta la nota que se da por despedido. No la renuncia, Pamela. La nota donde yo, trabajador, me doy por despedido. Despido indirecto. Pero si yo pongo que vengo a renunciar con la nota que me decís, del otro lado, ¿qué ponen los trabajadores? Ah, este patrono no paga los tiempos que paga cuando se le da la gana. Mejor presento mi renuncia. No, Pamela. Si el 79 nos da la autoridad de poder notar por despedidos en forma indirecta y que nos paguen nuestra indemnización. Veámoslo. Ahí sí quiero que me ayude alguien ya, porque si no, solo yo voy a hablar. ¿Quién nos apoya? Artículo 79. Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Estamos hablando del trabajador. En el 77 era el patrono, aquí es el trabajador. Continuemos. Inciso A. Cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponda en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados, quedan a salvo las deducciones autorizadas por la ley. Sí. Inciso B. Cuando el patrono incurra durante el trabajo en falta de probidad u honradez, o se conduzca en forma abiertamente inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia o a la vía de hecho contra el trabajador. Fíjate qué interesante aquí, Maribel. ¿Cómo vas a probar tú de que el patrono se está conduciendo en el trabajo en forma abiertamente inmoral? ¿Qué caso se nos viene a la cabeza? ¿Qué caso se nos ocurre en este momento? ¿Acoso sexual? Podría ser, porque sería un acto inmoral, va. Mayormente si es un hombre casado y tú casada, pues hay normas en Guatemala de convivencia humana y de respeto a la sociedad, va. Podría ser. Podría ser técnica acusarlo de algo que él no hizo como un delito. Podría ser, pero fíjate que ahí ya podemos caer en injuria o bien podemos caer en la calumnia. Licenciado, yo trabajé en un lugar donde nos trataba de mantenidos y nos decía que éramos unos buenos para nada, que para qué nos tenía ahí, y así nos trataba constantemente. No sé si eso aplicaría. No se puede. Eso es lo que dice Eric, es una verdad. Lo que hablábamos, Pamela, mira, es otra gran verdad. Lo que dice Eric es una gran verdad. Un trato totalmente inhumano, ¿va? Pero está interesante, ¿saben por qué? Porque a mi trabajador también me va a dar la facultad, la ley, de decir que se conducía abiertamente de una forma inmoral. Solo que para eso mi memorial voy a averiguar qué dice la doctrina respecto a la inmoralidad, ¿sí? ¿Qué normas de convivencia social determinan precisamente esto? La injuria, la calumnia, las vías de hecho es que usted se agarre con el patrono, pues, o que el patrono lo llegue a golpear. Ese ya es el colmo. La injuria y la calumnia, fíjense que yo insisto, la ley en ese sentido fue muy estricta, porque la injuria y la calumnia tendríamos que probarla previamente en un juzgado penal, ¿no? Pero muchas veces se da, por ejemplo, les digo, a cuánta mujer le indican hechos que son totalmente falsos y van con su integridad como persona. Fíjense que tuvimos una alumna que, por cierto, ya es abogada, y yo siempre me recuerdo el día que llegó a mi oficina y me dio estudio de la autoridad en la facultad, y ella muy colaboradora, y al final siempre gente de todo hay en la viña del Señor. Miren ustedes, unos insultos, la trataban de lo que ustedes no tienen idea. Sí, digo, pero si esta gente, ¿qué tiene? Man? Entonces, podría ser, yo te digo, porque hay algunas palabras hirientes para la mujer, también para el hombre.
Y esas, pues yo más las aplicaría en la forma moral, porque la injuria y la calumnia son delitos, y las vías de hecho son los golpes. Así. Continuamos, y después damos tiempecitos por ahí. Inciso C. Cuando el patrono directamente, uno de sus parientes, un dependiente suyo o una de las personas que viven en su casa del primero, cometa con su autorización o tolerancia alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra el trabajador. No nos debemos dejar ni siquiera los parientes del jefe. Continuamos. Inciso D. Cuando el patrono directamente o por medio de sus familiares o dependientes cause maliciosamente un perjuicio material en las herramientas o útiles del trabajador. Inciso E. Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores acuda a la injuria, a la calumnia o la vía de hecho contra el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas que no sean de trabajo, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ellos se haga imposible la convivencia y la armonía para el cumplimiento del contrato. Mira qué interesante. En este caso al patrono sí le hablan en horas fuera del lugar de trabajo y en horas fuera de la jornada de trabajo. Si él va con todas estas circunstancias, es motivo para que nos demos por despedidos. Es motivo. Continuamos. Inciso F. Cuando el patrono, un miembro de su familia o su representante en la dirección de las labores u otro trabajador esté atacado por alguna enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en contacto inmediato con la persona que se trate. Bueno, a mí, como lo dice el código, se me ocurre solo la tuberculosis, pero aprovechando está el doctor Jorge por ahí, ya se fue a cenar. El doctor Jorge ya se fue a cenar, no puede ser. También está el doctor Steven. Pero está en la clase, el doctor ya no ha llegado, la última vez lo viste allá por agronomía. ¿Y qué pasó con los médicos hoy? Es viernes. ¿Ah? ¿Están de turno? Sí, el viernes, licenciado, con el chicha. No, perdón. Pucha, estoy tranquilamente, vaya uno aquí solo lo que fue al baño ya me pregunta y tengo que salir corriendo, hombre. Mira, solo una pregunta. Enfermedades infectocontagiosas. Yo, como leo el código seguido, a mí me parece la tuberculosis. Pero ¿cuáles otras pudiéramos incluir así de infectocontagiosas? ¿El herpes? Sífilis. Sífilis. Pero el sífilis sería nada más con contacto sexual. Pero es infectocontagiosa. Pero ya que ahí... es que se da dentro... Pensemos en una general. Vamos a ver, la hepatitis. Hepatitis A, pero la mayoría de la población ya tuvo hepatitis A, aunque no se han puesto amarillos de niños. La hepatitis B es por contacto sexual, la hepatitis C igual, la D es rara, la E casi no se mira en Guatemala. Como le decía, tal vez por infectocontagioso tendríamos que ver en el trabajo bien cuál es el peligro, ¿verdad? para los trabajadores. Por ejemplo, el código siempre te habla de la tuberculosis. Sí, pero es muy raro ya que se dé la tuberculosis porque podría estar asociada a una enfermedad que baje las defensas, ¿verdad? O sea, pensemos en cáncer, pensemos en personas que están recibiendo algún tipo de quimioterapia, personas con lupus, personas con enfermedades reumatoideas y sobre todo el VIH. Está más asociado al VIH que a otras enfermedades. Pero fíjense ustedes que hablando del VIH, acuérdense que está aquel decreto, creo que es el año 2000, el artículo 42, no recuerdo ahorita el número del decreto, pero ahí puede usarse la discriminación, ¿va? Puede ser la discriminación, es muy complicada. Pero vamos a seguir preguntando al doctor. Pues vamos a seguir molestando al doctor. La influenza, el COVID, el sarampión, podrían ser enfermedades infectocontagiosas.
Podrían ser, ¿va? O sea, yo te quiero decir... Lo que pasa es de que estas enfermedades ya la mayoría de personas están vacunadas. Recuérdense que Guatemala ya tiene certificados con que está libre de sarampión, ¿verdad? O sea, estamos hablando de enfermedades que van a, de verdad, van a poner graves a las personas. En este caso, cuando fue lo del COVID, era donde yo me ponía a pensar de qué tan importante es tener esas normas de seguridad, ¿verdad? Pero de ahí la mayor parte de personas no se da cuenta cuando tiene sarampión, supuestamente. ¿Qué diría yo? Esta otra, varicela, ¿va? O sea, el varicela de adultos sí es grave. Es así, lo puede matar a uno. Pero la varicela, doctor, la varicela sí es contagiosa. Sí, es por contacto. Es por contacto. Entonces, si se dan cuenta ustedes, pues hay una serie de enfermedades infectocontagiosas donde, pues, es el motivo para que nos demos por despedidos. Maribel, regresamos. Maribel me está ayudando. ¿Quién me está ayudando a leer ahorita? Inciso G. Cuando exista peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carácter de condiciones higiénicas al lugar de trabajo, por excesiva insalubridad de la región o porque el patrono no cumpla con las medidas de prevención y seguridad que las disposiciones legales establezcan. Sigamos. Inciso H. Cuando el patrono comprometa con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del lugar donde se realizan las labores, la de la persona que ahí se encuentre. Inciso I. Cuando el patrono viole alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 66. Ahora, este inciso es importante porque este sí se da a usted, ¿sí? Si nos cambian o alteren las condiciones fundamentales o permanentes de un contrato de trabajo, es motivo para darnos por despedidos. Si nos bajaran el salario, si nos bajaran de categoría en el puesto, es motivo para darnos por despedidos. Veamos qué dice este inciso. Maribel. Inciso J. Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores traslade al trabajador a un puesto de menor categoría, con menos sueldo o altere fundamental o permanentemente cualquier otra de sus condiciones de trabajo. Sin embargo, en el caso de que el trabajador hubiere accedido a un cargo que comprenda funciones diferentes a las desempeñadas por el interesado en el cargo anterior, el patrono, dentro del periodo de prueba, puede volverlo a su cargo original, si establece la manifiesta incompetencia de éste en el desempeño del puesto al que fue promovido. Cuando el ascenso o aumento de salario se hiciere en forma temporal, en virtud de circunstancias calificadas, el patrono tampoco incurre en responsabilidad al volver al trabajador a sus condiciones originales. Continuamos, de una vez. Y K. Cuando el patrono incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato. La regla que contiene en el párrafo final del artículo 77 rige también a favor de los trabajadores. Cuando son acciones de carácter penal. Pero bueno, este es el despido indirecto. Nosotros los trabajadores nos vamos a dar despedidos si el patrono infringe cualquiera de estas disposiciones del artículo 79. Pero ¿qué tenemos que hacer? Por lo que decía Pamela, algo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer bien. Entonces el artículo 80, que no se le olvide, que cómo lo vamos a hacer. Vamos a ver qué dice el 80. La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior, o sea, en el 79, donde es un despido, nosotros trabajadores vamos a dar por despedidos en forma indirecta, constitutivas de despido indirecto. Miren, aquí está clarito que este es el despido indirecto. Surte efecto desde que el trabajador lo comunique al patrono, debiendo aquel de cesar inmediata y efectivamente el desempeño de su cargo. Miren qué decisión más determinante. Señor patrono, aquí le notifico que yo a partir de hoy dejo de efectuar mis funciones, mis atribuciones, mi trabajo, porque usted me incumplió, por ejemplo, con el pago del salario. Y eso va a ser valedero. El tiempo que se utilice en la entrega no se considera comprendido entre la relación laboral. Esa es una bonita pregunta de examen y de privado, ustedes.
Imagínense. Aquí terminó la relación laboral, pero como usted tiene que entregar el cargo, ese tiempo ya no lo consideran parte de la relación laboral. Sin embargo, el patrono se lo tiene que pagar. El tiempo que se utiliza en la entrega no se considera comprendido dentro de la relación laboral, pero el patrono debe remunerarlo al trabajador de acuerdo con el salario que a éste le corresponde. En el supuesto anterior, el patrono goza el derecho de emplazar al patrono. Nos dimos por despedidos. La ley faculta al patrono para que nos emplace y le demostremos que la causa que nosotros le imputamos es cierta. Entonces, tribunales de trabajo, y antes de que transcursa el término de prescripción, con el objeto de probarle que abandonó sus labores sin justa causa. Miren, nos puede resultar que después nos termine acusando de abandonar nosotros nuestras labores sin justa causa. Debe el trabajador pagarle el importe del preaviso y los daños y perjuicios que haya ocasionado según estimación prudencial que deben hacer los tribunales. Y se trata de contratos a plazo fijo de obra determinada, el trabajador debe satisfacer las prestaciones que indica el artículo 84 que ya le dimos lectura. El trabajador que se dé por despedido en forma indirecta goza asimismo el derecho de mandar al patrono antes de que transcurra el término de prescripción al pago de la indemnización y demás prestaciones laborales. A pesar de que las demás vacaciones, bono 14, vacaciones, aguinaldo, bono 14 y bonificación incentivo, a pesar que son irrenunciables, también prescriben, ¿no? Tenemos un tiempo para poderla reclamar y si no, nos vamos a quedar sin ese derecho, aunque sean irrenunciables, ¿sí? Pero se pierden por el transcurso del tiempo, por la prescripción. Vamos a ver por disposición de la ley, el artículo 86, porque se dio el plazo fijo, porque se realizó la obra y porque lo anotamos en el contrato, por ejemplo, en lo que se refiere al trabajo de interinato, que nosotros sabemos cuándo inicia y cuándo termina. ¿Quién me lee el artículo 86? Artículo 86. El contrato de trabajo termina sin responsabilidad para las partes por alguna de las siguientes causas. A. Por el advenimiento del plazo en los contratos a plazo fijo y por la conclusión de la obra en los contratos para la obra determinada. B. Por las causas legales expresamente estipuladas en él. Y C. Por mutuo consentimiento. Bueno, aquí me va, bueno. Miren lo interesante, en el artículo 78 del Código de Trabajo también establecemos de que el contrato de aprendizaje es a plazo, aquí le da el contrato en barco o el trabajo en el mar y las vías navegables. Dice que este puede ser por tiempo indefinido, plazo fijo o por viaje, ¿sí? En el 171 de ahí se está hablando del aprendizaje, que ustedes saben que únicamente se puede aplicar a plazo fijo. El 84, que lo vamos a leer posteriormente, efectos de la terminación de un contrato a plazo fijo y obra determinado sin justa causa. Le damos de una vez el 84. No sé si alguien lo tiene por ahí en su código. ¿Quién tiene su código por ahí? 84. Permiso, Lic. Por favor, Carlos. En los contratos a plazo fijo y para ejecución de obra determinada, cada una de las partes puede ponerles términos, sin causa, antes del advenimiento del plazo o de la conclusión de la obra, pagando a la obra los daños y perjuicios correspondientes, a juicio de un inspector de trabajo o si ya ha surgido litigio, a juicio de los tribunales de trabajo y previsión social. Si la terminación prematura del contrato ha sido decretada por el patrono, los daños y perjuicios que éste debe de pagar al trabajador no pueden ser inferiores a un día de salario por cada mes de trabajo continuo ejecutado o fracción de tiempo menor, si no se ha ajustado dicho término. Este mínimo de daños y perjuicios debe ser satisfecho en el momento mismo de la cesación del contrato y es deducible del mayor importe de daños y perjuicios que posteriormente puedan determinar las autoridades de trabajo. Muy bien. Causas de terminación involuntaria de un contrato de trabajo. La muerte del trabajador, caso fortuito o fuerza mayor. Veamos
¿Quién nos apoya? ¿Alguien más que nos apoye con el 85? Hola, buenas noches. Buenas noches. Son causas que terminan con los contratos de trabajo de cualquier clase que sean sin responsabilidad para el trabajador y sin que se extingan los derechos de éste o de sus herederos o concubinas para reclamar y obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que puedan corresponderles en virtud de lo ordenado por el presente código o por disposiciones especiales, como las que contengan los reglamentos emitidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en uso de sus atribuciones. Inciso A. Muerte del trabajador, en cuyo caso, si éste en el momento de su deceso no gozaba de la protección de dicho instituto o si sus dependientes económicos no tienen derecho a sus beneficios correlativos por algún motivo. La obligación del patrono es la de cubrir a dichos dependientes el importe de un mes de salario por cada año de servicios prestados, hasta el límite máximo de 15 meses, si se tratare de empresas con 20 o más trabajadores y de 10 meses si fueran empresas con menos de 20 trabajadores. Dicha indemnización deba cubrirla el patrono en mensualidades equivalentes al monto del salario que por el propio lapso devengaba el trabajador. En el supuesto que las prestaciones otorgadas por el instituto en caso de fallecimiento del trabajador sean inferiores a la regla enunciada, la obligación del patrono se limita a cubrir en la forma indicada la diferencia que resulte para completar este beneficio. La calidad de beneficiarios del trabajador fallecido debe ser demostrada ante los tribunales de trabajo y previsión social, por medio de los atestados del registro civil o por cualquier otro medio de prueba que sea pertinente, sin que se requieran las formalidades legales que conforme al derecho común fueren procedentes, pero la declaración que el juez haga al respecto no puede ser invocada sino para los fines de este inciso. La cuestión se debe tramitar en incidente y, inciso B, la fuerza mayor o el caso fortuito, la insolvencia, quiebra o liquidación judicial o extrajudicial de la empresa, o la incapacidad o la muerte del patrono. Esta regla rige cuando los hechos a que ella se refiere produzcan como consecuencia necesaria la imposibilidad absoluta de cumplir el contrato. En estos casos, la Inspección General de Trabajo o los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, si ha surgido litigio, deben graduar discrecionalmente el monto de las obligaciones de la empresa en concepto de despido, sin que en ningún caso estas puedan ser menores del importe de 2 días de salario ni mayores de 4 meses de salario por cada trabajador. Para este efecto debe tomarse en cuenta fundamentalmente la capacidad económica de la respectiva empresa, en armonía con el tiempo que tenga de estar en vigor cada contrato. No obstante, el límite máximo que establece el párrafo anterior, si la insolvencia o quiebra se declara culpable o fraudulenta, se deben aplicar las reglas de los artículos 82 y 84, en el caso de que estos den lugar a prestaciones o indemnizaciones mayores a favor de los trabajadores. Bueno, ahí está. Vamos hoy con las causas que permiten terminar el contrato de trabajo sin responsabilidad de las partes. El artículo 86, plazo fijo, obra determinada, las causas expresadas en el contrato, como por ejemplo la orden del interinato y por mutuo consentimiento. Terminación del contrato individual de la terminación ilegal. Aquí resulta que fue el patrono que, a pesar que había provisión, despidió. En el caso de la mujer trabajadora, artículo 151, inciso 6 y D del Código de Trabajo. Se prohíbe a los patronos despedir a las mujeres que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia que le gozan de inamovilidad.
para poderla despedir necesita autorización judicial. Trabajador en formación de un sindicato. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Gozan de inamovilidad a partir del momento que den aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo. Tampoco los pueden despedir. Para poderlos despedir tendrá que iniciar necesita la autorización judicial. Los miembros del Comité Ejecutivo, artículo 123, inciso D. Los miembros del Comité Ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que desempeñen durante todo el tiempo que duren sus mandatos. Tampoco los pueden despedir, necesitan una autorización judicial. Y por último, el planteamiento de un conflicto colectivo que inicia a partir del artículo 377 y en el 380 está claro. ¿Sí? Si se produce terminación de contratos de trabajos sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos y en caso de desobediencia duplicará la sanción conforme lo previsto. En todos estos casos, y hay otro adicional que no lo tengo ahorita a la mente, pero estos 4 casos, el patrono despide ilegalmente porque no procede la destitución. Y nosotros los trabajadores no procede el cobro de prestaciones, procede la reinstalación porque gozan del derecho de inamovilidad. Y en la práctica, lo que yo les digo, el principio de primacía de la realidad, lo escrito y lo que se da en la práctica. Pero sin embargo, hay despidos de esta clase de personas. De lo que dice el patrón, no hay ninguna pena. Cuando nos citen, le pagamos las prestaciones. No, señor, sin estos 4 los contratos de trabajo no pueden terminar. Y si terminan son en forma ilegal, salvo que sea por disposición de un juez, que un juez autorice la destitución, ahí sí procede. Documentos, miren, este es importante, yo no me quería que lo pusiéramos mucha atención. Cada vez que termine una relación laboral, debe de existir este documento porque es obligación del patrón. Y nos da 2 opciones a nosotros, 2 incisos que nosotros la clase trabajadora podemos pedirlo. Vean lo interesante. Maribel Hernández resulta que se retira de una empresa. Maribel, aparte de tus prestaciones laborales, aparte de tu indemnización, aparte de tu diploma, por favor, te tienen que dar una constancia de acuerdo al artículo 87. A la expiración de todo contrato de trabajo, por cualquier causa que éste termine, el patrono debe dar al trabajador un documento que exprese únicamente fecha de su entrada y su salida, clase de trabajo ejecutado, salario ordinario y extraordinario vengado del último periodo de pago. Pero vean, si el trabajador lo desea y lo tiene que desear, el certificado también debe terminar. Manera como trabajó y la causa o causas de la terminación del contrato. Es tan valioso esto, ustedes, que el día que Maribel deje el trabajo, consiga otro, van a llamar en la empresa a Maribel y le van a preguntar referencias tuyas. ¿Qué es lo que dice la práctica? ¿Qué es lo que dice la realidad? Van a buscar, alguien llama y van a buscar tus dificultades que estuviste en la empresa. Pero si te logras que te firmen, porque lo dice la ley, de qué manera trabajaste, que digan fue eficiente, fue una excelente trabajadora. ¿Por qué terminó? Porque andaba dejando mejores condiciones de vida. No pueden ellos cambiar vía teléfono lo que expresamente dedicaron en un documento, porque los podemos demandar por daños y perjuicios. Lo interesante de esta constancia al artículo 87. Y por último, las prestaciones irrenunciables, bonificación incentivo, vacaciones, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público y el aguinaldo. A estas usted no puede renunciar como trabajador, el patrono se las tiene que pagar, pero por favor, todo prescribe.
Vamos a ver la prescripción. Todo esto prescribe. Son derechos que el patrono no puede negarse a pagarnos a nosotros. El motivo que nos hayamos retirado. Si usted quiere robo, hurto, pero nos tiene que pagar estas. Estas sí no están en discusión. Lo que está en discusión es la indemnización, pero estas sí son renunciables. Salvo que nosotros dejemos de accionar y nos alcance la prescripción, donde liberemos de la obligación al patrón. Esto es importantísimo. Bonificación incentivo. Le dejé el artículo número 1, donde dice que todos los trabajadores del sector privado, ahora su bonificación incentivo será de 250 quetzales. En el artículo número 2, dice que todos los trabajadores del organismo ejecutivo deben de tener la bonificación de los 250 quetzales. Número 3, los pensionados también tienen derecho a los 250 de bonificación. Y las entidades descentralizadas y autónomas también tenemos derecho a los 250 quetzales de bonificación. Vacaciones. Por cada año de servicio tenemos derecho a gozar de nuestras vacaciones. ¿Qué dice la ley? Que deben ser de manera ininterrumpida. 2. Sin excepción alguna, todos los trabajadores tenemos derecho a 15 días hábiles de vacaciones. Hábiles de vacaciones. Bonificación anual. Esta es la fecha como se paga y sobre qué porcentaje, ¿no? Únicamente habla del salario ordinario y debe ser un 100% y la fecha en que se paga. El aguinaldo, pues ahí está el decreto 76-78 del Congreso de la República, que es la ley reguladora de la prestación de aguinaldo para los trabajadores del sector privado, y ustedes saben que tienen disposiciones para los trabajadores del Estado. Lo interesante es que son derechos irrenunciables, pero por favor, también prescriben hoy. Ya son derechos irrenunciables, pero si no se va a poner nuestro derecho, vamos a quedarnos sin esos beneficios, ¿sí? Y no es que la ley favorezca al patrono, no. Es que nada es por tiempo indefinido, todo prescribe. Ahí estamos. Ahora sí, ¿qué quería decir don Oliver? Ya se lo Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. No, aquí lo tengo apuntado, Lick. Me escucha. Le tengo dos preguntitas. En el caso que usted mencionaba del tiempo del cambio que se tiene que otorgar a las empresas por la renuncia, eso yo entendí que es, por ejemplo, dependiendo de los tiempos que uno tenga trabajando en la empresa, así es el tiempo que uno tiene que dar por el cambio que se tiene que dar del puesto. Esos 10 días o 15 días o un mes, eso no lo tiene que pagar la empresa extra, ¿verdad? No nos vamos a confundir. Mira, pues. Cuando hablamos, eso es el preaviso. Oliver va a renunciar. Oliver va a renunciar. Oliver, si vas a renunciar, lo que dice la ley es que vos le informas a Carlos Pérez, que es tu patrono: Carlos, yo me voy a retirar, pero como yo tengo más de 5 años, tenés que hacer esa renuncia con 30 días de anticipación. ¿Cuál es el problema? Si vos no lo haces y te vas mañana, Carlos Alfredo Pérez Magaña tiene el derecho y la facultad de demandarte para que le pagues daños y perjuicios. Perfecto. Ahí está. Ok, le entendí. Y la otra, perdone, en el caso de las instituciones que manejan contratos a término, por decirlo así, más que todo en el Estado se maneja ese tipo de contratos, en el momento de uno renunciar, por ejemplo, si mi contrato llega el 30 de junio del 2024, pero yo ya no quiero seguir en la institución, tengo que cumplir el mismo proceso como en la iniciativa privada de mostrar mi renuncia o solo esperar el vencimiento del contrato. No, para nada, no, ahí no. Si el 30 de junio termina el contrato, ahí terminó. ¿Verdad? Pero como, por ejemplo, si aunque la institución está interesada en darme continuidad laboral, por ejemplo, que ya me hayan dicho sí va a haber continuidad laboral para tu persona, y entonces ahí no hay obligación de mencionar antes No, porque ahí tenés plazo. Ahí sencillamente el 30 terminó el contrato y ahí se acabó todo. Si ellos te quieren contratar, ya es tu derecho que vas a tener de poder continuar.
Perfecto, Lick. Muchas gracias. Esas eran mis preguntas. Muy amables. Tal vez ahí alguien escribía, ya no firmaste el nuevo contrato. Vamos a ver qué dice Analí Castillo. Muy buenas noches, compañero. Muy buenas noches, licenciado. Fíjese con una pregunta. En el artículo 151, en el inciso C, dice despedir a las trabajadoras embarazadas que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia. Yo trabajé en el Tribunal Supremo Electoral. Mi compañera, siempre fuimos reglón 021. Mi compañera estaba embarazada y le dijeron que no le podían renovar el contrato este año porque era 021. Entonces yo le dije, fíjate que dicen que por estar embarazada o lactancia sí te pueden contratar, y luego me dijo que había ido a preguntar a Recursos Humanos y le habían dicho que no. Fíjate que mira, pues, lo de la prescripción quiero decirles que es a partir de 260. No se preocupen porque la vamos a ver. Que después les voy a, dos intervenciones nada más, y quiero hablarles del examen hoy. Bueno, entonces, ¿sabes qué, Analí? Sí procede, o sea, no tenían que haberla despedido. Yo te digo, yo hay un caso y parecido, ¿va? Como acuérdate que ahí renovan cada año. Bueno, te lo voy a hacer más práctico para mí, es que sí procede. Y porque alguien escribió algo ahí que también me interesa aclarar. Vean, pues, siendo yo decano, se nombró una profesora. Y como ahí si ustedes se dan cuenta, los profesores interinos, ahí está Jorge, que es el profesor también de la universidad, no sé si hay otro profesor. Y fíjate, Jorge, que la nombraron nada más para un semestre. Bueno, yo ya ni siquiera la viva. Pues chicos, ustedes, y como a los 3, 4 meses, llegó dos inspectores de trabajo. Y dije, ¿qué les puedo atender? Pero la vi embarazada. Oíme, algo que yo lo viví, no que me lo contaron, no, yo lo viví. Y me dijo, es que usted no la podía despedir porque está embarazada. Pero yo ni siquiera la vi, le dije, es más, es mi conocida, pues es la esposa de mi amigo. Y yo le dije, pero yo le pregunté a tu esposo y me dijo que ya no ibas a seguirle. Si no, yo te hubiera nombrado, pues mayormente yo que conozco esto, te hubiera nombrado. Y ahí mismo se levantó el acta para reinstalar. Te estoy hablando a alguien que tenía contrato hasta el 30 de junio. Y me obligaron a reinstalar porque estaba embarazada. Y eso no me lo contaron, eso yo lo viví, ¿oíste? Bueno, vamos a ver, pues, es que quiero hablarles del tema del examen. Vamos a abrir a Claudia y a Maribel. Solo ahí vamos a escuchar a Claudia, Maribel, María de Los Ángeles, ya había levantado la mano, y Adriana. Ahí terminamos, si no, no vamos a poder hablar del examen, porque miren cómo se nos fue el tiempo. Buenas noches a todos. Licenciado, quiero ser bastante puntual porque tiene que ver con lo del contrato a plazo fijo y la relación de la indemnización. Hay un centro de estudio aquí en Guatemala que contrata catedráticos para trabajar por semestre, pero el punto es que este centro de estudios hace un contrato por el semestre, o por decirlo así, por los 5 meses efectivos de trabajo, y el siguiente semestre el catedrático tiene que andar buscando cursos para que lo propongan y entonces ya conseguir un nuevo contrato por los otros 5 meses. El punto es que cada 5 meses, o sea, cada ciclo de estudio se hace un contrato. El punto acá es que hay una terminación laboral, pero no precisamente porque el trabajador así lo quiera, sino porque las condiciones del patrono así se dan. Entonces, el mes de diciembre y el mes de enero no se devenga ningún salario, ¿verdad? Pero, ¿cómo quedaría ahí la cuestión de la indemnización, licenciado? Porque el contrato sí es bien claro. Ahí dice, básicamente dice que sí es solamente por los 5 meses. Entonces, si un catedrático quiere la continuidad de trabajo, ya no depende del trabajador, sino depende prácticamente de que lo propongan. Entonces, yo lo siento como un despido indirecto.
porque si ciertamente hay un plazo fijo, la posibilidad de, digamos, de tener esa estabilidad no existe, porque se depende de muchas variantes, hay muchas variantes que lo determinan, pero no está en manos del trabajador, sino sigue estando en manos del patrono. Entonces, en ese sentido, yo creo que el patrono, bueno, esa es la percepción que tengo, que el patrono es quien primero no ofrece la estabilidad, pero también le traslada al trabajador la responsabilidad porque no se compromete a dar una estabilidad en un contrato de continuo, porque hace esa partición de tiempo y aparte de eso, queda así como ambiguo el tema de la indemnización. Sí, mira, pues lo que estás indicando es muy complejo, vean, pues. Eso que está diciendo Claudia, lo que nosotros tenemos que tener cuidado es lo siguiente. Es un problema ustedes, que a veces instituciones de carácter internacional o que reciben fondos del extranjero, muchas veces no quieren cumplir ellos mismos con las disposiciones legales. Yo solo los invito a que vean cuántas ONG hay en Guatemala que defienden intereses de la clase trabajadora. De hecho, acabo de hablar con alguien también, no les doy el nombre de la entidad que es famosa en Guatemala, la ONG de ellos. Y yo le decía, mira, ¿y por qué ustedes no comienzan a trabajar derechos de la clase trabajadora? Porque yo me di cuenta de los tipos de contrato parecido al que me estás hablando. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es corregir su plana, indicando de que como muchas veces, o entidades propias de Guatemala, que tienen un presupuesto y dicen, bueno, tenemos un presupuesto para esta entidad de 200,000 quetzales, y si acaba ese presupuesto hay que esperar que asignen otro para poder contratar personal. Pero para mí no se dan cuenta la violación de los derechos fundamentales. Yo te diría, Claudia, que valdría la pena que alguno de los trabajadores se anime un día a denunciar. Yo estoy seguro y convencido que los van a obligar a organizarse en una estructura laboral, porque sí están violentando derechos laborales. Es que es fácil, mira, había una empresa por allá por el Atlántico, que por ética no damos el nombre, que por años, cuando yo era joven, muy joven, 18, 20 años, no se me olvida que las familiares de nosotros que trabajaban ahí, oíme, pues como no había claridad hace tantos años, lo que hacían eran que te contrataban únicamente por 2 meses. Y te retirabas. Después venía otro grupo que era donde estaba María de Los Ángeles y trabajaba 2 meses. Los siguientes 2 meses regresábamos nosotros a trabajar. ¿Por qué? Como la ley habla de los 2 meses del periodo de prueba, para que ellos vean que no hay continuidad y se interrumpió, por eso tratan de evitar que siempre, o tratan de buscar que siempre existan esos 2 meses donde no trabajas. Complicado buscar una sentencia, pero sí podríamos buscar alguien de orden administrativo. Fíjate, ¿por qué yo les puse el ejemplo de la facultad? Porque alguien escribió por ahí que a veces es el criterio que el Ministerio de Trabajo no puede intervenir en contra del Estado porque es el propio Estado. No, señores. El Ministerio de Trabajo, si el propio Estado está violentando normas, lo puede hacer. Yo tengo una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, donde el trabajador, para agotar la vía administrativa, se le fueron los 3 días de servicio civil de la apelación y lo presentó en la inspección y le dieron trámite. Y tengo la sentencia. Entonces, lo que pasa en esos casos, deberíamos de tratar de buscar quién se anima ya a denunciar. Como te digo, lamentablemente, no, ahorita yo creo que el Ministerio de Trabajo todavía no han hecho los cambios, o no sé qué se van a sacar, pero casi todos los años yo invito al inspector general o al subinspector, o me nombran un inspector. Tuvimos la oportunidad un día de que vino un viceministro, y vieras de denuncias así como las que ustedes hicieron, por lo menos yo te puedo decir que 10 las investigaron, pero lamentablemente no podemos. Pero me parece bien y voy a estar pendiente de un análisis ahí de estos. Bueno, solo ya se nos fue el tiempo. Yo sé que todos tienen preguntas importantes,
pero quiero referirme un poquito que me dejen el examen, ¿no? Vean, pues, no me han enviado todas las preguntas, ¿sí? Ya quedamos. No importa que sean 200, 300, 500 preguntas. Si no voy a preguntar sobre eso, vamos a depurar aproximadamente 150 preguntas. Yo voy a tomar las más importantes, por ejemplo, de los convenios internacionales, las más importantes de la Constitución, las más importantes de un contrato de trabajo, las más importantes de las obligaciones y prohibiciones que tienen los trabajadores, las más importantes de las suspensiones, de las terminaciones de los contratos y las más importantes de la jornada de trabajo. De ahí vamos a sacar nosotros, ¿qué me interesa a mí? Que nos quedemos únicamente con determinado, no importa si ahorita lo que queremos es, pues todas las preguntas que podamos tener, las vamos a depurar a 150. Vamos a hacerlo por temas, sí, por temas. Y entonces ahí esas son las únicas que quiero que estudien para su examen. ¿Qué va a llevar de academia? Va a llevar de que yo quiero que en esas preguntas vayan instituciones que quiero que les sirvan a ustedes lo que falta del semestre y lo que falta de su carrera. Que sean asuntos que ustedes los aprendan para el ejercicio de la profesión. Fíjense que Manuel, que nos hizo favor de ver lo de los 15 años. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo ya tuve la queja de un profesor que el alumno levantó la mano y le dijo, mire, pero Lica Vidal nos enseñó que son 15 años. Digo, pero aquí no se trata de Lica Vidal, se trata de lo que dice el código. Y el código dice 14 años. ¿Va? Yo pues ya aprendí de viejo de no andar en controversias con otro profesor. Pero yo lo que quiero es que usted tenga la base legal. Hoy Manuel nos va a compartir a nosotros donde por acceso a la información el Ministerio de Trabajo le está dando una respuesta a lo que él preguntó. Escuchen, ¡qué mejor! Y aparte de eso, ustedes ya llevan la base del convenio 138 de la OIT y precisamente el acuerdo gubernativo del 260-2019. Es que no se trata de opiniones de profesores, se trata de verdades. Se trata como usted, estudiante de Derecho de la San Carlos, no me vaya a una audiencia a hablarme de 14 años cuando son 15. Por favor. No, yo lo que quiero usted es de que las preguntas que yo le voy a preguntar aquí, que le sirvan para lo que falta de la carrera y le sirvan para el ejercicio de su. Que nunca se les olvide, pues, ese es mi método. No hay otra intención. ¿Sí? Claro, alguien me dice, vos, pero ¿será que no los favores? No, sí, es como que estudiáramos juntos. Pero vamos a ir reduciendo de 300, de 1000 preguntas, nos vamos a sacar con 150. Entonces, por favor, este día, lunes, que es presencial, quiero que ninguno falte. Voy a ver silenciar al andar el tema y yo me voy a encargar de pasar la asistencia. 2. El día viernes lo vamos a dedicar única y exclusivamente para el examen. No vamos a dar ningún tema, sino que nos vamos a dedicar única y exclusivamente al examen. Porque el día lunes, el siguiente lunes 15, yo no voy a dar clase porque ustedes tienen examen el día 16. Entonces, por favor, el día 19 sí voy a dar un tema que va a ser el salario. Va a ser el salario. Entonces, todo eso ya lo tenemos planificado. La asistencia, si no puedo este fin de semana, el otro, segurísimo, yo me voy a reunir aquí con con quien nos apoya, no solo la coordinadora, sino todos los que me están apoyando. Quiero que depuremos asistencia y depuremos bien las preguntas. Pues vamos a hacer un equipo, los que puedan ir, pues lo vamos a hacer un sábado. No quiero que sea un desayuno, porque si no, pues tampoco significa de gasto, significa de que nosotros nos vamos a reunir y que juntos estudiemos y planifiquemos para beneficio de la academia y de todos los compañeros. Eso es lo que tenemos planificado para el examen final. Así es que no me pierdan este lunes, que vamos a hablar sobre las jornadas de trabajo. Y el día viernes, escuchen, no va a haber tema. Vamos a hablar única y exclusivamente del examen y de la asistencia. Estos 2 días es obligada la asistencia.
Oye, salvo fuerza mayor o caso fortuito, como dice la ley. De lo contrario, quiero que esté ahí porque la idea es que aprendamos juntos, ¿eh?